Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Debate 22. Soy Álvaro Cueva y hoy vamos a hablar de medios y discapacidad. Cuando hablamos de discapacidad, ¿de qué estamos hablando, Bárbara Anderson? Bienvenida. Muchas gracias. Estamos hablando de un fenómeno casi físico, de la invisibilidad. La gente con discapacidad en México tiene ese triste poder de ser invisible. Entonces, creo que has traído un invitado indicadísimo ahora, que es Chovy. El Teletón ha sido un pionero en sacar a la discapacidad del closet en este país y que empecemos a ver la discapacidad de una manera no triste, no dramática, sino de una manera de ayudar. Se calcula que el 10% de la población de cada país, México incluido, que esté el censo con algunos datos diferentes, tiene alguna discapacidad. Entonces estamos hablando, en el caso de México, a grosso modo, 12 millones de personas. Somos 120, más un círculo cercano que vive al lado de una persona cualquiera, que son 4. Podemos llegar a hablar de 50 millones de personas en este país, la mitad, que tenemos un contacto muy cercano con la discapacidad, pero no solamente con la discapacidad de los niños, sino con una mamá que no escucha, con un papá que no ve, con una tía que se quebró la cadera y no puede caminar. O sea, la discapacidad está mucho más presente de lo que nosotros creemos y es invisible. ¿Por qué es importante hablar de medios y discapacidad? Fernando Landeros, bienvenido. Encantado de estar aquí. Gracias, Álvaro. Gracias, querida Bárbara. Es importantísimo porque, como dice Bárbara, me gustó la expresión, qué triste poder el ser invisible, ¿no? Cuando nace Teletón hace más de 20 años, se hablaba, los números han variado, 5, 7, 10% de la población con discapacidad. Hoy la Organización Mundial de Salud ya está hablando del 15%. 15% que tiene que ver. Entonces, ¿cómo es posible que tú, lo que no ves en términos reales, niños que nacen con una discapacidad y no son registrados, si no reconoces lo que existe de origen, ¿cómo lo vas a reconocer después cuando ese niño sea un joven y esté buscando un trabajo o esté tratando de entrar a la escuela? Yo siempre he pensado que cuando se incorpore, cuando se incluye 10 millones de mexicanos, o 11 o 12 millones o más, si son 15%, a la población de este país va a cambiar. Y va a cambiar en todo, va a cambiar en sus valores, en sus principios, en su fortaleza, en sus logros, va a cambiar en su economía, va a cambiar en todo, porque no hay país que pueda prescindir de su 10%. Es la principal minoría. Si hablas de minorías, es la minoría número 1. Entonces tendríamos que sacar a la discapacidad del closet. Por favor, sí. Y todo empieza, como dice Chovy, desde el inicio. Empieza con incluir a los chicos en las escuelas, en incluir a los niños en los sistemas de salud, porque la verdad es que vemos muy pocos compañeros de trabajo con discapacidad porque hay gente que no ha podido pasar por la escuela. Suena muy triste decir esto, pero somos la 14 economía del planeta. Estamos en el Tratado de Libre Comercio todavía más importante del mundo. Y solamente el 40% de los niños con discapacidad en este país va a la escuela. De ese 40%, solamente el 60% termina la primaria, el 30% la secundaria y un 12% llega a la universidad. ¿Qué piensa usted en casa de la relación que existe entre los medios y la discapacidad? Hashtag Debate 22, hashtag Debate 22. Su participación es importante porque esto es para usted. Ahora, Fernando, ¿la relación es justa? Cuando hablamos de discapacidad en medios de comunicación en este país, ¿lo hacemos bien? Honestamente, yo creo que no. Tendríamos que ser demasiado complacientes para decir que sí. Yo creo que, perdón la expresión, pero hay que agarrar a patadas la enorme cantidad de puertas y de obstáculos y de barreras que tenemos que derribar. No podemos plantearnos que es una lucha como para siempre y en donde vamos a ir poco a poco. Tenemos que poner una meta, un objetivo, un año en el que este país no haya barreras. Porque además, lo que sucede es que cuando se habla de la discapacidad pensamos que la cámara tiene que estar viendo a la persona con discapacidad. Para silla de ruedas. Claro, ajá. Y depende de esa persona el que el mundo sea incluyente. No, el que el mundo sea incluyente depende de todos los demás. La discapacidad está en nosotros cuando nosotros bloqueamos, cerramos, con barreras de ignorancia, desconocemos las leyes, los derechos. Entonces, a los que hay que rehabilitar, hay que voltear la cámara, es a la sociedad. Somos los que tenemos la discapacidad.
¿Y las redes sociales ayudan Uy, o no? no, son terribles. La verdad es que ¿De veras? sí, las redes sociales se han convertido también en un espacio de mucho odio, aunque parezca mentira. Es mucho más fácil si haces un scrolling en Twitter o en Facebook de ver notas despectivas con respecto a la discapacidad o adjetivos despectivos de, ay, este es un down, así literal, para hablar despectivamente de una persona. Muchos políticos lo dicen en sus discursos, senadores y diputados, ¿no? Así es. Este diputado es un retrasado mental, o sea, como si fuera realmente un adjetivo absolutamente descalificativo. Y también creo que ha habido toda una semántica alrededor de la discapacidad muy terrible. O sea, los malos tienen alguna discapacidad, el que tiene que le falta un ojo es el pirata. O sea, siempre la discapacidad está vinculada con esto. Y nos vamos a un tema que charlamos contigo hace un par de semanas, Ajá. que fue el final de Game of Thrones. Por Perdón si hago favor. un spoiler, No, pero... no, pero Fernando, ¿tú lo viste? No lo vi, la verdad. ¡Ay, me El hubiera final de gustado Game of muchísimo! Thrones, les confieso que no lo vi. Porque además fue un final que se volvió polémico En cuando contras. tendría que haber sido todo lo contrario. Ahora me entiendes de lo de Explícanos. las redes sociales. Pasan 8 temporadas de la serie más exitosa de la historia de la televisión, como es Game of Thrones, y el que se queda al final con los tronos es un chico con discapacidad que está en una silla de ruedas. Y eso que parece ser algo muy loable, porque es una persona que, digo, está en una silla de ruedas, pero se queda con todos los tronos y con todo el poder al final, se convirtió en como tirar gasolina al fuego. ¿Cómo? Un cucho, un rengo, se quedó con todo. ¿Cómo puede No, ser? no lo vi, Si había fíjate, qué reyes, si pena. había tipos con un cuerpo monumental, el cuchito de la silla, o sea, había gente que decía, me arrepiento de haber visto las 8 temporadas. ¿Eso no es así? Sí, claro. No, bueno. Y eso te Ahí habla está. de cómo andamos. Ahí te das cuenta que a los que hay que rehabilitar es a nosotros mismos. Es una como cuestión cuando- cultural, como dijo sí. un presidente hace poco. Les voy a Como contar algo dijo- que vi hace muy poco en la tele que me dejó, bueno, con la boca abierta. En Comedy Central hay un programa que se llama Duelo de Comediantes, donde dos estandoperos se están atacando para ver quién hace pedazos al otro. Y en una de estas emisiones sacaron a un ciego y a un chico con parálisis cerebral, que son comediantes. La cosa más espantosa que he visto en mi vida, porque el ciego le tiraba al de parálisis cerebral y el de parálisis cerebral le tiraba al ciego con un odio, pero realmente que yo no entiendo dónde está la comedia. A lo mejor soy muy conservador. ¿Qué pasa en mí, Fernando? No, es que, mira, hay que reconocer que es un tema difícil, ¿no? Hay que reconocer que no siempre sabemos y entendemos a la primera cómo reaccionar. A veces en cosas tan profundas como lo que acabas de comentar y a veces en cosas tan sencillas. Hay personas que no se atreven a acercarse a una silla, que a la hora de estar con la mamá, un pequeño, se dirigen a la mamá y no se dirigen al niño, que usan la silla como si fuera una recargadera. Es decir, sí hay muchas cosas que no son fáciles, que no tienes por qué saberlas de entrada, pero justamente de eso se tratan los medios. Es un proceso de evolución, de educación. Bueno, recuerden ustedes en los antiguos tiempos, los griegos, cuando nacía un niño con una discapacidad, lo tiraban de un monte porque no era apto para la guerra. Los romanos, con el consenso de los vecinos, lo podían matar. Bueno, ¿no? los discapacitados fueron los primeros en ir en campos de concentración durante el nazismo, porque eran Claro, fallados. Claro. Es decir, hay mucho que hacer todavía. Yo pienso que hemos avanzado, pero sin duda yo, y de la mano de gente tan valiente como Bárbara, como Katia, como muchísimas fundaciones en el país, creo que tenemos que ser más exigentes con nosotros y con el país para que verdaderamente ya hablemos de un progreso claro, concreto, que se vea, ¿no? Los derechos humanos no se proclaman, eso es para discurso, se construyen todos los días. Se viven. Esa es la manera de proclamarlo. ¿A usted en casa le interesa hacer algo al respecto? Quédese con nosotros porque regresando del corte vamos a profundizar. Estamos hablando de medios y discapacidad. Esto es Debate 22. Continuamos. Seguimos en Debate 22 hablando de medios y discapacidad. Fernando Landeros, ¿qué tanto han cambiado las cosas gracias a Teletón? Ay, pues mira, yo creo que el gran logro de Teletón, más allá de la construcción de los centros, que son muchos, son 24, y es un sistema de rehabilitación pues ya el más grande del mundo, para mí hay un Teletón que para mí es más importante, y es ese Teletón cultural y ético que se ha construido sobre todo alrededor de los niños,
que como tú sabes, Álvaro, tú has sido testigo, han sido los grandes donadores de Teletón. Y entonces ya son 22 años de niños que han visto, que ven las cosas con normalidad, con dignidad, no los minusválidos ni los plusválidos, sino seres humanos con los mismos derechos, los mismos anhelos y por lo tanto debieran de tener las mismas oportunidades. Si en un buen número, ojalá cientos, miles o millones de niños, se creó en ellos esta sensación de son seres humanos que valen igual que yo y por lo tanto tienen que estar incluidos. Por otro lado, yo puedo cambiar al mundo, que me parece otra de las grandes conclusiones que un niño puede sacar. Y estas dos de la mano creo que hacen que ese niño el día que sea arquitecto va a planear con conciencia, el día que sea ingeniero va a planear con conciencia, el día que sea médico lo va a hacer con mucho más conocimiento. Si es un activista de derechos humanos, no tendrá la menor duda porque habrá nacido en un país en donde desde el día que nació se hablaba de igualdad, de dignidad. Tú estás haciendo algo muy importante en este momento, Bárbara. Me encantaría que lo compartieras con el público de Canal 22. A ver, no, el público de Canal 22 no lo sabe. Yo tengo un hijo con parálisis cerebral, se llama Luca, tiene 8 años. Y soy periodista, soy columnista, siempre me dediqué al periodismo y a la comunicación en el tema de negocios y me choco en el camino con Katia Artigues, que es una gran columnista de temas políticos, que también tiene un hijo con discapacidad, Alan, que tiene síndrome de Down. Y nos dimos cuenta de que las dos teníamos agendas muy completas, teníamos acceso a los medios colegas nos querían mucho, y estábamos todo el tiempo llamándole a los compañeros de, chicos, pusieron de titular en el diario discapacitado, se pone persona con discapacidad. O le llamamos a otro, no digan ese down, se dice persona con síndrome de Down. Y empezamos a darnos cuenta de que la discriminación muchas veces tenía que ver con el lenguaje y tenía que ver con la manera en que contaban las historias y la manera en que se referían a la gente. Y como las dos sabemos de periodismo, dijimos, bueno, hay dos grandes, y Fernando lo sabe perfecto, hay dos grandes maneras de empezar a bajar los niveles de discriminación en este país y en cualquier país. Uno es la educación y el otro es la información. Uno discrimina lo que no conoce. Entonces, si necesitamos darle a conocer más rápido a la gente, la educación lleva décadas, pero más rápido a la gente es informando. Entonces creamos una newsletter de información sobre discapacidad que se llama Yo También, ese es el nombre de nuestra asociación, donde todas las semanas contamos muchas historias sobre discapacidad, muchas. Tratamos de contar la mayor cantidad de historias, de personajes, cosas feas como este chavo esta semana en Chiapas, ciego, bulleado por sus compañeros y sus maestros, o sea, una cosa bestial. Pero también la historia de Rosario Marín, la ex tesorera de los Estados Unidos, que tiene un hijo con síndrome de Down y que creó una organización en Estados Unidos maravillosa que se llama Fuerza. Y la idea es empezar a contar que existen estas comunidades, que existen estas personas, que no solo las historias de discapacidad se cuentan el 3 de diciembre, que es el Día de la Discapacidad, que no solo las historias se cuentan cuando excepcionalmente un chico sin brazos logró cruzar nadando el Atlántico. Esas cosas son siempre las mismas historias. Debo entender que no existía nada parecido en México antes de este newsletter. No, ni en toda Latinoamérica. No hay un medio dedicado a la discapacidad. A mí me llama la atención esto y muchas otras cosas, Bárbara. ¿Cómo podemos acceder a tu newsletter? Bueno, seguramente está el súper puesto ahí, pero si entran a www.yotambien.mx, ahí se pueden suscribir y les puede llegar por WhatsApp o por vía email todas las semanas nuestro newsletter de noticias, donde no sabes la cantidad de noticias que hay. O sea, no está en el top of mind de ninguna editorial, no está en el top of mind de las televisoras, los diarios y las revistas, pero hay todo el tiempo noticias de discapacidad. Todas las noticias pueden ser de discapacidad. Lo hablamos de la televisión de Game of Thrones. El año pasado ganó el Oscar la película La forma del agua, que habla sobre discapacidad. Lo que toques tiene que ver con discapacidad, cuando lo sabes ver. Y por lo mismo, Fernando, ¿a ti no te escandaliza que en un país como el nuestro no tengamos a un conductor de noticias con discapacidad? ¿No te sorprende que en nuestras producciones de ficción, en nuestras producciones dramatizadas, no se cuenten más estas historias? Sí, por supuesto, yo creo que sí, y es lo que hablaba hace un momento, Álvaro, de una plena inclusión, es una plena inclusión con convivencia, con interacción. No es nada más vivir en el mundo, es sentirse parte del mundo, y sentirse parte del mundo no es poesía, es participar de las actividades de la vida diaria, conduciendo un noticiero, conduciendo un programa. Bueno, lo ves en el deporte, nuestros atletas paralímpicos vienen cargados de medallas de oro. Bueno, pero te cuento una anécdota que tiene que ver con eso. El nuevo gobernador electo de Puebla, que es Barbosa,
tiene una discapacidad, tiene un problema, perdió una pierna por una cuestión de diabetes. Nosotros tiramos el anzuelo en redes sociales, es decir, ¿puede ser una persona con discapacidad gobernador? Bueno, 70% dijo que no. Justo cuando ocurrió lo de Game of Thrones. ¿Deben, como en el 3 de 3, los candidatos a un puesto político decir que tienen una discapacidad? Bueno, el 100% dijo que sí, o sea, es algo que juega en tu contra. Cuando tienes a Lenin, el nuevo gobernador de Ecuador que tiene parálisis, es cuadripléjico, la vicepresidenta argentina, Estados Unidos tuvo como 15 presidentes con discapacidad. En México es un tabú, es un verdadero tabú para la política, es un verdadero tabú para los medios, es un verdadero tabú para lo que me digas. Conseguir una escuela para un niño con discapacidad en este país es más difícil que hacer un agujero en el agua. Y yo quisiera ver esas historias y yo quisiera que se discutieran. Hace poco, Fernando, estuve en Torreón en un foro maravilloso de mujeres y una señora tomó el micrófono y públicamente empezó a reclamar porque ella tiene un hijo con discapacidad y todo el mundo a su alrededor llega y le dice, es que es un angelito, es que es una bendición, un regalito del Señor. Un guerrero. ¿Cómo podemos interpretar esto? ¿Funciona? ¿Sirve? ¿Por qué lo hacemos, Fernando? Yo creo que mucho por ignorancia y mucho porque si tú no tienes la posibilidad de convivir todos los días con personas con discapacidad, que es lo que todos tendríamos que tener, si logramos que salgan y que vivan en nuestra sociedad, el trato sería un trato más normal. Claro. Es que las cosas se radicalizan o se ridiculizan cuando es una ocasión en la vida y entonces uno tiene que tratar de sacar sus mejores adjetivos para quedar bien. Pero en realidad uno queda fatal porque es un total desconocimiento de una realidad que es una realidad cotidiana. Es lo cotidiano lo que tenemos que cambiar. Nosotros ahorita vamos a sacar una campaña muy bonita de derechos humanos, justo por lo que decía Bárbara, porque no puede convertirse en realidad lo que no se conoce. Entonces, si yo sé que la inclusión laboral tiene una serie de incentivos o de facilidades para las empresas, pero la empresa no lo sabe, caramba, si tuviera un poco de buena fe y buena disposición, pues quizás podría cobijarse con la ley, ¿no? Si yo pienso que la libre accesibilidad es un derecho humano, traemos otra idea muy bonita que es, Bárbara nos ayudó mucho con el tema del mapatón. Tú todos los días puedes mapear un lugar accesible. Y no es dar un discurso en el pleno de la ONU, es pararte enfrente de una cafetería, de una iglesia, de una sinagoga, de un estadio y decir, a ver, hay estacionamientos, hay rampas, hay barandales, hay libre accesibilidad, hay baños. Gracias a la idea del mapatón que me dio Fernando, con Katia avanzamos un poco más. Dijimos, a ver, ¿cómo le va al gobierno? Porque Fernando hacía toda la parte privada, ¿no? Todo el acceso a la parte pública. Dijimos, ¿qué pasa con la administración pública federal? Entonces fuimos al INDAVIN, que es el instituto que los maneja. Hay 22.000 edificios públicos federales en este país, desde Tijuana hasta Chiapas. De esos 22.000 edificios, el 8% es accesible. 8%. El resto no. Empezando por Los Pinos. Entonces hablamos con el secretario del presidente Peña en ese momento y le dijimos, volvamos accesibles Los Pinos, que el presidente se vaya de su casa mejor de lo que la dejó, que es una gran frase, ¿no? Voy a dejar las cosas mejor de la que las recibí. Logramos una rampa. La primera rampa llega a la oficina que era de Aurelio Nuño en ese momento, y no hubo más rampas. O sea, no sé ahora cómo lo visitarán los turistas porque no tienen rampas. Todavía no. Nada, o sea, si tienes que ir a la Secretaría de Relaciones Exteriores, si tienes que hacer un trámite, si tienes que ir a un aeropuerto, no hay accesibilidad, es mínimo. Entonces, si el gobierno no piensa en accesibilidad, tampoco exige que las cafeterías, los cines tengan eso, que no se pueda construir nada que no tenga desde cero diseño universal, es decir, diseño para todos. ¿Ustedes sabían esto que estamos comentando? No, y espérense, porque regresando del corte vamos a profundizar. Estamos hablando de medios y discapacidad, esto es Debate 22. Regresamos. Llegamos al último bloque de Debate 22, estamos hablando de medios y discapacidad y yo quisiera preguntarte, Bárbara, ¿qué ocurre, por ejemplo, con la gente que no escucha y que no oye la alerta sísmica? Es un gran tema. Vivimos en una zona sísmica, vivimos en una ciudad que tiembla y seguirá temblando por mucho tiempo, pero en el caso, por ejemplo, de los grandes temblores, no hay en la Ciudad de México alertas sísmicas de luces o de colores.
para la gente que es sorda. Entonces, hubo muchos casos durante los sismos del 2017, unas hermanitas en particular en el multifamiliar de Tlalpan que no pudieron salir, porque no escucharon alerta sísmica y todas las informaciones que es para el común de la gente. Y tiene que ver también con esto, la accesibilidad del diseño universal que hablábamos recién. No es solamente rampas, la discapacidad motriz es la menor de las discapacidades. La mayoría son discapacidades invisibles. Es sordera, es ceguera, es espectro autista, gente que necesita otro environment, otro entorno accesible. Yo no hablaría ya de lugares accesibles o de espacios accesibles, hablaría de un México mucho más accesible, con un ambiente para todos. Ustedes dirán lo que quieran, pero yo siento que las cosas no andan muy bien. Fernando, si tú apenas quisieras iniciar Fundación Teletón, ¿podrías hacerlo como lo hiciste en el pasado? ¿Tendrías las mismas posibilidades de triunfar como te ocurrió? Sí, yo creo que lo haríamos, escogeríamos otros caminos. Álvaro, ha cambiado mucho. Teletón sí es un tema que tiene... Teletón es una cultura 365 días del año y eso es lo que hay que decirle a la gente con claridad. Pero es verdad que hay un día en donde los medios de comunicación se unen, a pesar de muchas diferencias y rivalidades, y es como un trampolín para el tema, ¿no? Trampolín para la recaudación, trampolín para los mensajes. El mundo de los medios de México en 1997 y hoy es radicalmente distinto. El mapa ha cambiado. Entonces, me preguntabas hace un rato, ¿lo harías? Sí lo haría, pero seguramente encontraríamos otras formas que son las que estamos tratando de buscar ahora, ¿no? Ahora para nosotros, por ejemplo, lo que le llamamos el digitón es tan importante como el teletón, que es televisión. El tema es que es un reto porque hay 35,000 ventanitas, no es que tengas que tomar una y ya todo el mundo recibe el mensaje, hay que entrarle a todo, pero bueno, es un reto. Yo creo, o sea, por otro lado, yo veo, y lo vimos ahora en el terremoto, estos millennials que todos pensábamos que eran egoístas y que eran ensimismados. Me acuerdo un meme que salió que decía, pídele a un millennial que levante su cuarto y no lo va a hacer, pero pídele que levante una ciudad y sí lo va a hacer. Y son los que salieron en el terremoto, ¿no? Allá afuera hay gente que tiene mucha mayor conciencia. Y eso es tierra fértil para una labor como la que hace la Fundación, ¿no? Cuando llega el Teletón es mágico porque dices, hagamos yoga, hacemos yoga por Teletón. Vamos en bici, Sí. vamos en bici por Teletón. Flamencón, todo. Ajá, Sí. pero al mismo tiempo me la paso oyendo historias de terror, que si el dinero y que si la evasión de impuestos y que no sé cuánto. ¿Qué ocurre ahí? Ah, qué bárbaro. Mira, yo creo que ha ocurrido algo triste. De repente, quizás nosotros reaccionamos tarde, quizás teníamos que haber reaccionado antes. Era un tema tan no tema, tan fuera del radar, tan inexistente, tan absurdo, que jamás pensamos que pudiera llegar a elevarse. Esa es la verdad de las cosas, ¿no? Pero si nos vamos a los hechos, Álvaro, yo siempre le digo a la gente, a ver, dos cosas. Por sus frutos los conoceréis. Nadie hace una obra haciendo un fraude a nivel nacional con la ayuda de todos los medios. O sea, te metes debajo de la mesa en lo oscurito, ¿no? Dos, los frutos ahí están. Es el sistema de rehabilitación más grande del mundo, si no, ¿dónde está el dinero? Y tres, para aquel todavía que tiene alguna duda, qué raro que después de 21 años de Teletón, nadie jamás, nunca, en ningún espacio público haya llegado con una prueba de una posible evasión fiscal. Las cosas no se pueden esconder así, y más en un programa donde participan millones de seres humanos, ¿no? Y supuestamente ellos no deducen, sino que deduce una empresa. Entonces, caramba, son fantasmas que hay que soplarles fuerte, porque la verdad de una obra es lo que tiene que hacer que permanezca. Vamos a poner las cosas muy en claro, Bárbara. Por ejemplo, tú tienes este newsletter, Sí. yo también. Yo también. ¿Es buen negocio? No, no es un negocio. ¿Lo Es haces una- porque te quieres volver rica? No, hombre. No creo. Es la forma más divertida de ser pobre, porque dedicas mucho tiempo, estás arriba tienes que escribir las notas, tienes que reportear, porque aparte del newsletter, tengo un hijo con discapacidad, tengo un hijo sin discapacidad, tengo un marido, tengo una casa y trabajo. A todo eso le sumamos yo también y el newsletter. La verdad es que yo lo hago porque es una responsabilidad. O sea, yo creo que los periodistas tenemos la capacidad y tenemos el oficio de poder comunicar cosas más fáciles, de encontrar historias en todos lados, de poder encontrar la manera sexy de vender una historia. La discapacidad no es un tema sexy, por eso no está en los medios. Pero nosotros le podemos dar esa vuelta con Katia de contar las historias de otra manera. Tenemos acceso a muchísima gente. Entonces es más que todo una responsabilidad, porque yo sí creo, al estilo de Goebbels, que cuenta y algo quedará. Informa y algo quedará.
reportea, reportea, reportea y algo quedará. Si logramos que alguien se escandalice porque a un chico con síndrome de Down lo violaron en una escuela y no puede denunciar porque como tiene síndrome de Down no lo pueden tomar la declaración y eso te genera muchísima impotencia, ya hemos visto una conciencia. Ya hemos visto una persona que piensa diferente y que va a empezar a voltear el tema de una manera diferente. Hay grandes historias, hay grandes cosas que nadie ve y que son el 10% de la información y hay muchísima información. ¿Hacia dónde vamos, Fernando? Uy, mira, primero hay que decir que ojalá hubiera más Bárbaras en este país, Ay, ¿qué más tal? Katias, porque de verdad lo que ellas, cada una en lo individual, porque creo que cada una tiene un sello particular muy especial, pero además juntas verdaderamente son dinamita. Si hubiera más personas como ellas que son como un buque, ¿no? Que van rompiendo, van rompiendo, van rompiendo, con una enorme habilidad de comunicación, con una experiencia personal, que como yo decía hace un momento, nadie sabe más de la discapacidad que una madre, y con mucha inteligencia. Y eso de verdad, mi querida Bárbara, Ay, es para gracias, Fernando. agradecértelo. Es el mejor piropo de la yo semana. y todos los que hemos estado en este tema tantos años, porque necesitamos más buques que vayan Sí. abriendo brecha. Hacen falta más embajadores. Más voces valientes, pero inteligentes, porque no se trata de hacer un terrorismo, ¿no? Voces inteligentes, valientes, que hablen con valor, que promuevan los derechos, que no solamente sean gente gritona que sale a la calle a hablar de los derechos, sino que los trabaja todos los días, que los construye todos los días, que derriba barreras todos los días. Pero además con amor, porque yo Sí. encuentro Mucho amor. mucho odio de repente, tanto por el lado de la gente que está en redes opinando y opinando, como por quienes viven este asunto. Ustedes, ¿cómo viven la relación entre los medios y la discapacidad? ¿Qué tienen que decir? Hashtag debate 22, hashtag debate 22. Nos queda muy poco tiempo. Este programa se va como agua, ¿eh? Sí. Qué cosa. No, y tenemos 14,000 cosas en el tintero, pero yo mejor quisiera aprovechar su presencia para que mirando a la cámara dieran una conclusión, un mensaje de despedida, ¿sí? ¿Te parece que comenzamos contigo, Bárbara, Perfecto. por favor? Va a ser un Es placer. para ti, adelante. Bueno, mi mensaje es lean, infórmense. Si tienen una duda, busquen información. La mejor manera de no discriminar es conociendo qué le pasa al de al lado, conociendo y preguntándole a la gente. Las personas que tienen discapacidad o que vivimos con alguien con discapacidad, no nos molesta que nos pregunten, no nos molesta que nosotros los ayudemos a entender estas situaciones. Cuanto más normalicemos la discapacidad, vamos a hacer un México muchísimo más justo para todos. Los invito a que se suscriban a Yo También .mx, que es nuestro newsletter, y que cada semana empiecen a sensibilizarse y a entender que todas las noticias pueden tener algo con la discapacidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Bárbara Anderson. Fernando Landeros, ¿con qué nos despedimos? Gracias, Álvaro. Mira, a mí me recuerda mucho la idea que quiero comunicar cuando se hablan de los niños con autismo, ¿no? Mucha gente dice es que viven en su mundo y casi es una manera de decir las cosas bonitas para algunos. No viven en su mundo, viven en nuestro mundo y de hecho no viven en nuestro mundo, todos vivimos en el mismo mundo. La discapacidad está en nosotros y los que necesitamos rehabilitación somos nosotros porque tenemos que eliminar todas las barreras de actitud, barreras mentales, barreras arquitectónicas, barreras por ignorancia, barreras por desconocimiento, para hacer lo que yo llamo una cultura Teletón. El evento Teletón son 24 horas, pero la cultura son 365 días del año, solamente con un objetivo, ver con la misma dignidad al ser humano que tenemos enfrente. Si lo logramos, nos vamos a dar cuenta que debe tener derecho y tiene derecho a todas las oportunidades y al goce pleno de todos sus derechos humanos. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima.